en Grecia en el siglo 7 o 6 antes de Cristo, según qué idea se tenga de qué filosofía o no es filosofía. Si se acepta que filosofía es un relato sobre el origen de todas las cosas y que ese relato puede ser dado con palabras que tengan que ver con la religión y las creencias habituales de los hombres, podemos decir que hay filosofía, sin duda, escrita desde que el siglo 7 a.C., Hesíodo escribió un libro que se llamó La Teogonía, Theos, Dios, en traducción castellana, y Une, hembra, mujer, origen. Por ejemplo, la filosofía tiene esa estructura que tiene que ver justamente con el aparato genital femenino. Pero también es origen. Génesis tiene la misma estructura. Origen se dice de diferentes maneras. Pero no se puede cerrar, yo traté hoy, no. Bueno, entonces podríamos decir que la teogonía de Hesíodo es la primera explicación totalizadora de la realidad. Bueno, la filosofía occidental europea, yo la llamo así especialmente acá, que es la filosofía griega, que en el siglo XVIII los europeos van a considerar que es un camino del pensamiento occidental, si bien Grecia estaba en Oriente, la traen para Occidente mediante una interpretación. En principio la palabra ¿qué significa? Simplemente, y ustedes van a ver esto en el texto del banquete, la palabra filosofía, si uno la traduce del griego filosofos, es amante de la sabiduría, o sea, no dice prácticamente nada. La palabra filo, inclusive, algunas personas, digamos, que tienen más de 20 años por ahí, el filito, digamos, era la compañía amorosa, digamos, ¿no? En nuestra lengua vulgar, cotidiana, etc. Esto lo explica Platón en el banquete, ¿no? Y esto implica, si el hombre es amante de la sabiduría, hay entonces por encima de él otros seres que no solo son amantes, sino que la poseen definitivamente la sabiduría. Como la palabra amante en general se entiende también. Esos hombres que poseen en forma total, absoluta y permanente la sabiduría son sofos, o sea, sabios. Y para la concepción o cosmovisión griega, los únicos sabios son los dioses. ¿Por qué? Nunca han empezado a ser y nunca dejarán de ser. Sí, es la mucho aire, quedó la espalda dura, pero nada, como estaba dando clase ahora. Bueno, es más maña, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que acá ya hay una diferencia, ¿no? Por eso los griegos llaman a los hombres de ambos géneros, hombre, mujer o mujer, los llaman inmortales. A los dioses y a los hombres mortales. O sea, es una manera de poner un límite. O sea que entonces, los dioses no mueren, nunca han empezado a ser y nunca dejarán de ser. Si queremos representarlo geométricamente, el tiempo de los dioses estaría representado por un círculo. Y en cambio el tiempo de los hombres estaría representado por una línea, que tiene un comienzo y un fin. O sea que el hombre es un ser, como tiene fin, finito. Por otra parte, los mortales, como los llamaban los griegos, no conocen todas las circunstancias que rodean la acción, actúan, y por eso la tragedia, ¿no? De la cual hablaba recién en la otra clase, no conocen todas las circunstancias que rodean la acción. Edipo no sabe que ese hombre que mata a su padre y que esa mujer con la cual se desposa es su madre, si no, no lo hubiera hecho, bueno. Pero después es condenado justamente o autocondenado por eso y condenado por el pueblo de Tebas. O sea que el hombre
tiene libertad de acción, pero no conoce toda la realidad, y además su vida tiene un límite. Tampoco conoce el futuro. Esto quiere decir que hay imperfección en el hombre. No conoce el futuro, no tiene una vida permanente, no digo eterna, es una palabra muy cristiana, no es de los griegos. No tiene una vida permanente, la vida comienza y termina. Esto a la vez da una limitación respecto de la posibilidad de aprender, de captar, es aprender con H intermedia la verdad, porque su vida no alcanza para conocer toda la verdad, conocerá una parte, estará en camino de poseerla, pero nunca la poseerá indefinidamente. Por eso es un amante de la sabiduría, por eso es un ser intermedio entre los dioses y los hombres, el filósofo. Un ser intermedio entre los dioses y los hombres, de acuerdo a la concepción griega. Y por eso en el banquete estaba, ¿no? En el banquete van a leer un paradigma del filósofo. No, Sócrates es uno de los interlocutores del diálogo, no, Eros. Eros es hijo de abundancia y de pobreza. Se mete en la fiesta en honor a Atenea. La pobreza y hace que se relaciona sexualmente con la abundancia, ¿no? Y de esa relación nace Eros. Todo un poco metafórico, si ustedes quieren. El amor a veces está, aparece, desaparece. Cuando desaparece pareciera que desaparecería definitivamente. Eros, ¿no? Hay una hermosa samba de Atahualpa Yupanqui, o de, estoy dudando ahora, pero se llama Resolana, no, de Falú, perdón, de Ricardo Falú, Resolana, que es ese sol que uno ve cuando está tapado por unas nubes no muy fuertes. Y bueno, relata una despedida amorosa, ¿no? Un adiós, ¿no? El tango La Diosa es muy lindo. Y bueno, un poco esta idea de que uno se queda como perdido, ¿no es cierto?, en un vacío imposible de llenar, como dice otro tango. Me puse tanguero, no sé, bueno, bueno, el tango La Diosa es maravilloso, porque relata también, y Resolana relata esa soledad absoluta y ese camino hacia el abismo, que de golpe vuelve a renacer, ¿no? Y dice algo así como: cuando el amor renace, vuelve a nacer la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Bueno, folclore. Bien, estamos fenómenos. Digo, porque en definitiva, originariamente, los hombres y las mujeres eran una sola cosa. Eran un ser circular, ¿no? O sea, que rodaba, que contenía ambos géneros, el femenino y el masculino. Era un ser andrógino. Aner andros quiere decir varón, Gunell había dicho que quería ser mujer, pero entonces, en la realidad, hay como esas dos figuritas que están ahí, ¿no? ¿Cómo? No sé, no las veo de acá si están unidas o no. Bueno, no importa. Sino era un ser circular, ¿no es cierto? Y que además se autoengendraba, ¿no? Ahora que los veo, se autoengendraba, ¿no? Entonces, tuvieron un problema con los dioses porque no le rendían los suficientes sacrificios. Se reúnen los dioses, presididos por el amigo Zeus, y dicen: ¿qué hacemos con esto? Si los destruimos, nosotros desaparecemos. Por lo tanto, hay que castigarlos, pero no mucho, para que sigan brindándonos sacrificios y nosotros sigamos existiendo. Entonces lo corta al medio, ¿no? Y separa los géneros, mujer, varón. Entonces, ¿qué es el amor? Es volver a encontrar aquello que alguna vez había sido único y que se dividió en dos. Esto con las fantasías más o menos funciona. Y con la media medalla, que era una canción de Lalo Franzen, ya que estamos en esta circunstancia del Club del Clan ahora,
ya pasé de decir, no, papá, no. Parece que no vamos a acordar de eso. Parece que hay muchos que se quedan en la lluvia. Que se conoce. No, porque la media medalla era, como es imaginable, era una medalla entera que se regalaban los novios, ¿no? Y que se partía al medio, como una especie, quedaba una especie de media luna torcida, y la de ella tenía el nombre de él y la de él el nombre de ella, ¿no? ¿No? ¿Están de moda de nuevo? Bueno, en cualquier momento me pongo de moda yo. Ah, los amigos. Ah, es más complicado. No, quiero decir, la consecuencia puede ser. Bueno, no me quiero meter en una crítica moral. No es mi tema en este caso, pero bueno, las cosas han cambiado mucho, sin duda, así que no tanto como los griegos, que para los cuales esta posibilidad de haber cortado al medio implica que hay dos géneros. Los géneros pueden unirse, un género distinto con otro a fines de la procreación, o pueden unirse del mismo género, tanto masculino como femenino. En ese caso, para los griegos de esta etapa, el amor más perfecto es la unión, digamos, entre dos hombres, ¿no? Es el amor perfecto, el amor a lo bello. Pero son bisexuales, digamos, los griegos de este siglo V. Pero todo el banquete transcurre sobre esa temática del amor entre los hombres. Y Aristófanes pone un poco la cizaña, planteando que si se unen dos de un mismo género, varones, también pueden unirse dos de un mismo género, mujeres, etcétera. Y esto no les gusta tanto a Sócrates y demás, porque estaban en otra cosa, ¿no? Pero es interesante cómo se plantea esa cuestión. Pero bueno, o sea que entonces esta pobreza y abundancia que se unen y dan origen a Eros, que es compañero de Atenea, dice siempre ahí en el banquete, ¿no es cierto? También tiene que ver con que la filosofía debe tener un componente erótico, no en el sentido de la sexualidad. Obviamente erotismo y sexualidad no van por el mismo camino, si bien tratan de entenderse de la misma manera. O sea, tiene que haber un deseo muy fuerte, muy importante, ¿no? A eso le llamo lo erótico, al deseo, muy fuerte, muy importante. Estos perros, Ah, perfecto, cuidado. El día que te cuiden, porque suele... Sí, cerrada cartuchera. Bien, entonces, o sea que la tensión hacia la verdad debe ser producto de un deseo muy fuerte, ¿no? Porque no es lo más habitual que los hombres tiendan hacia la verdad. Estas son ideas con las cuales Platón más o menos dice que es la filosofía, y por qué amante, y por qué mortales, por qué inmortales. Entonces, pero el amor es mortal y es inmortal, Eros, es mortal y es inmortal, porque a veces desaparece, porque es hijo de pobreza, y a veces está, ¿no es cierto?, porque también es hijo de abundancia. Estaban en una circunstancia no consciente, tanto pobreza y abundancia, cuando se relacionan. No tomaban vino, dice en la obra, porque en esa época no había vino, pero tomaban ambrosía y parece que daba efectos también bastante fuertes, pero no podemos tampoco meternos en ese detalle. Bueno, la filosofía occidental pasa por griega, por 3 periodos entonces, si la tomamos en cuenta como aquella que reflexiona más allá de un pensamiento relacionado con las creencias y la religión. Porque Hesíodo que plantea, por ejemplo, les leo: comencemos por cantar a las musas que habitan el grande y divino monte, hijas del poderoso hijo de Cronos, o sea, Zeus, Zeus,
que son las de las palabras cruzadas, Clio, Euterpe, Talía, el que la sabe, a veces la relaciona más fácil. Le dice, Hesíodo, siglo 7 a.C., salud, hijas de Zeus, dadme el delicioso canto, celebrad a la venerable raza de los inmortales. Digo, para que vean que lo que estamos diciendo tiene que ver con lo que pensaban y con la cosmovisión que tenían en la etapa, ¿se entiende? Sí. Siempre existentes, o sea que nunca dejaron de ser y nunca dejarán de ser, ve que no dice eternos, la traducción no es eternos porque eternidad es otra cosa. Para los griegos no existe la eternidad, como tampoco existe lo infinito. O sea, eso tiene que ver con el cristianismo y no con los griegos. Inmortales, siempre existentes, que nacieron de tierra y de Urano, estrellado y de la noche sombría, y los que crió el salado Ponto, el mar, el Ponto Euxinos, el Mar Negro, por ejemplo, en griego, ¿no? Decir también cómo con los dioses nació todo desde un principio. La palabra que está usando en griego es arge, ¿no? Y gune, ambas, ¿no? Donde todo se originó. Aquella quería decir mujer, hembra, génesis, etc., ¿no? Te voy a leer un poco más de este señor, porque es terrible. Ahora que es de noche, lástima que no llueve. Sería importante que hubiera relámpago o así. Decidme todo esto, musas que habitáis las olímpicas moradas, comenzando desde el principio, arge, lo primero, el origen de todo, y decidme qué fue lo primero de todo. Y las musas entonces a este poeta que se inspira en ellas para contar qué son los dioses a los hombres, o sea, el principio de todas las cosas, le transmiten este conocimiento. Primero nació caos. Caos significa que está todo confundido. Los géneros, lo seco, lo húmedo, el hombre, la mujer, la tierra, el cielo, es todo, digamos, como una nebulosa primitiva, ¿no? El caos. No hay orden. Lo contrario del caos es el orden. Entonces, primero nació caos. ¿Quién va a poner orden? Zeus. Zeus es un dios soberano que mantiene su soberanía para que el mundo sea mundo. O sea que Zeus es el que separa la tierra del cielo, lo húmedo de lo seco, lo frío de lo caliente, lo masculino de lo femenino, tiqui, 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 etc. Bien. Primero caos, ¿no es cierto? Zeus no tenía uno de los 7 hijos Sí. de Crono. Sí. Pero veamos, voy a leer algo de esto, ¿no? Porque de caos nacieron las tinieblas y la negra noche. Y de la noche a su vez nacieron, bueno, éter y mira, ambos les dio, bueno, no importa, todos los detalles no, porque no termino más, pero tierra en primer lugar originó un ser igual a ella misma, para que la cubrieran enteramente. Tierra se las trae, tengan en cuenta. Urano, estrellado, el cielo, o sea que tierra genera el cielo para que la acompañe y la posea, digamos, ¿no? El que habría de ser para los dioses sede inmortal y perenne, ¿no? Urano, el cielo, el topos uranos, un lugar del cielo, Platón lo usa en sus textos. Luego produjo las altas montañas, plácidas moradas de dioses, etcétera, etcétera. Lejos del amor deseable también generó a Ponto, el infecundo piélago de oleaje enardecido. Pero de inmediato poseída por Urano, dio luz a Océano de profundos remolinos, Aseo, Crío, bueno, sigue. Nació luego Cronos, astuto, el más joven de todos y al mismo tiempo el más temible de los hijos, odiaba a su floreciente padre. Aún trajo al mundo a los cíclopes, de corazón arrogante. Ellos regalaron el trueno a Zeus y le fabricaron el rayo. Vieron que Zeus tiene un rayo flamígero por el cual, cuando advierte que los titanes se comen al dios Orfeo, les manda el rayo, los convierte en cenizas y las cenizas amasa al hombre. Por eso en el hombre hay una parte divina y una parte bestial o titánica, en los mitos que también usa Platón. Esto es la teogonía de Hesíodo, ¿no? ¿Tiene nada que ver? Bien, perfecto, gracias. Bien, entonces, bueno, después los cíclopes de un solo ojo, etcétera, ¿no?
sigue hablando, da todos los nombres, muy largo. Tales fueron los engendros de Tierra y Urano, los más pavorosos de todos los hijos. Su padre los odió desde el principio. Por eso, apenas nacidos, los ocultó y no los hizo salir a la luz, sino que los arrojó a las profundidades de la tierra. Freud hace un festín con esto, pero digamos, ya que el padre, ¿no es cierto? Después en Totem y Tabú, Freud de alguna manera cuando habla de la horda primitiva estaba pensando en esto, supongo. El padre, para que no lo puedan destronar, manda a los hijos, los encierra en la tierra, que en definitiva es la madre. O sea que conoce la tierra que es la tierra y ella tiene que ocultar los propios hijos que ha parido. Viene pesado la mano, prepárense. Se deleitó Urano con la mala obra, pero tierra enorme, gimiendo, se lamentaba en su interior y meditó una artera y pérfida artimaña. Rápidamente creó el gris acero, es la tierra, ¿no? Tiene minerales, e hizo una gran podadera, o sea, una hoz. La presentó a sus hijos y díjoles, indignada en su corazón para darles ánimo. Hijos de mí, nacidos de un padre presuntuoso hasta la locura. Si quisierais obedecerme, vengaríamos al infame ultraje de vuestro progenitor. Ha sido el primero que meditó acciones indignas, le dice la madre a los chicos. Así dijo a todos, les invadió el temor. Ninguno pronunció palabra, solo el grande y astuto Cronos. Obviamente que cuando Goya se inspira, ¿no? Se inspira en esto. Lleno de confianza se dirigió al punto a su valiente madre de esta manera. Madre, yo te prometo llevar a cabo esta obra, pues no paso cuidado por nuestro padre de odioso nombre. Ha sido el primero que meditó acciones indignas. Dice acá este muchacho Cronos, que además significa tiempo. Quiere decir que el mundo de Cronos va a ser el mundo de los hombres que nacen y mueren. Antes convivían junto a los dioses. De todo esto se agarra Platón, etc. Lo que pasa es que lo van a transformar en un sistema filosófico, ¿no? Por eso decir que esto no tiene que ver con la filosofía es mentir una vez más, pero no importa, siempre va a haber mentiras y muchos que se la creen, que eso es lo más importante de la mentira. Bueno, entonces dice acá el muchacho coincidiendo mucho con la mamá, que él está conforme de hacer lo que ella diga. Así dijo, la enorme tierra rió en su interior. Luego, ocultándolo, lo instaló en la emboscada. Puso en sus manos la hoz de agudos dientes, porque además de ser una hoz tiene dientes. Y lo instruyó acerca del engaño. El gran Urano vino conduciendo la noche, porque puede conducir la noche o el día, el cielo. Deseoso de amor, se acercó a tierra y se expandió a su alrededor en todo sentido. El hijo, en tanto, desde el escondite, tendió la mano izquierda y, adelantando con la derecha la enorme hoz de agudos dientes, cortó con ímpetu los órganos sexuales de su padre e inmediatamente los arrojó hacia atrás. Bueno, ven que venía fuerte la cosa, ¿no? Los cuales no cayeron en balde de sus manos. Cuanto a salpicadura sanguinolenta es bastante descriptivo, digamos, ¿no? Fue arrojada de esas partes, la recibió tierra y con el curso de los años dio nacimiento sobre el vasto suelo a las fuertes erinias, a los portentosos gigantes de armas resplandecientes que blandan en sus manos enormes lanzas y a las ninfas, etc. Bueno, en cuanto a los órganos genitales, después de cortarlos con la podadera, los arrojó desde la tierra firme al oleoso Ponto, ¿no? Al oleoso mar. El mar los retuvo durante mucho tiempo. Alrededor se produjo una espuma blanca proveniente del miembro inmortal. Ven que la inmortalidad no la perdió. De esta espuma se formaría una hija. Se acercó primero a las sagradas Cíteres. De allí flotó hacia Chipre bañada por las olas. O sea que la espuma del mar, ¿no?,
en donde surgió la bella y sagrada diosa. Bajo sus pies delicados crecía la hierba. Afrodita, diosa nacida de la espuma, eso quiere decir el nombre, diosa nacida de la espuma, y Citérea, porque es a donde se dirigió, pero que también quiere decir frente coronada. La nombran los dioses y los hombres porque nació de la espuma. Y Citérea porque llegó a Cíteres. Bueno, la acompañó Eros. Bueno, la acompañó Eros, que es, dice en el banquete, escudero de Afrodita. El gran padre Urano llamó titanes a los hijos que él mismo había engendrado. Bueno, noche dio luz al odioso destino y la negra muerte. Bueno, etcétera, ¿no? Las diosas del destino se llaman Moiras, que en realidad es la porción que cada uno tiene de vida. El destino podría ser, el sino también. Bueno, eso más o menos. Les quería leer, porque me parece que ahí está presente una crítica también a esta separación, porque todos se van a apoyar en estos textos, digamos. ¿Vos hablaste de Dussel, el primer texto, no? Eso es como una versión de la... No, esto es la versión. Esta es la versión. Esto es el primer escrito sobre los dioses griegos que existe en la historia de Grecia. Bien. ¿No? Yo conozco un par de versiones. No, claro, lo que pasa es que esto después, a ver, lo decía un poco en otra clase, no sé a razón de qué, pero no hay un libro sagrado, no hay una ortodoxia, no hay que cuidar una determinada interpretación. Hay mucha interpretación. ¿Y por qué? Él como antropólogo debería saberlo más que yo, o lo sabe seguramente más que yo, porque en realidad los mitos son propios de lenguajes no escritos. Entonces, van los relatos transformándose constantemente. Lo que hace el amigo Hesíodo al ponerlo en un escrito es tomar lo que la tradición dice y congelarlo. Pero como esto no es un texto sagrado, como son las sagradas escrituras para la religión judeo-cristiana, y el que no las cumple, ahí tendrá sus buenos leños para quemarse vivo, etcétera, etcétera, entre otras cosas, acá no. El primero que lo escribe. Lo que pasa es que los mitos tienen muchísimos orígenes y muchísimas versiones, ¿no? Esta es la, entre comillas, oficial, porque fue la primera escrita. Pero él primero no vivía en Atenas, vivía en la Beocia, que es otro territorio, otra zona, y él dice que las musas, yo lo salteé, son del monte Licón, porque el monte Licón era el más alto de Beocia. En cambio en Atenas, que después fue jefa de jefes de todo el imperio griego, no estaba el monte Licón, ¿no? Estaba el monte famoso, ¿no? El Parnaso, digamos. O sea que, de alguna manera, el Olimpo, ¿no es cierto? El Olimpo, el Parnaso. O sea, que la versión de los atenienses puede ser distinta, pero esta fue la primera que se escribió. Pero de alguna manera hay coincidencias muy claras. Yo acá en la ficha digo que la filosofía entonces surgiría, si dejamos de lado la teogonía, como un intento de explicar la totalidad de lo real, búsqueda de un principio absoluto, intención de hallar una respuesta verdadera, uso de un lenguaje diferente al que expresa el pensamiento mítico y religioso. Y eso haría el periodo cosmológico, ¿no? Que sería en el siglo VI con los llamados presocráticos, anteriores a Sócrates. Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, todo eso hasta la ficha, Parménides, etc. Que tratan de explicar un principio material o abstracto que dé una única explicación de toda la realidad. Para los pitagóricos el principio de todo es el número. Para el número, porque se dedican, no es que inventen, sino que la matemática viene de Egipto. Pero ellos la toman no para usarla prácticamente como la usaban los egipcios, por ejemplo, para calcular las corrientes del Nilo, o sea, estarían haciendo física hidráulica, ¿no? Diríamos hoy, basada en las matemáticas, porque esto le permitía tener más de una cosecha de trigo, por ejemplo. Y como no sabían de dónde venía, o sabían, no sé si sabían, parece que no, pero en realidad
las crecientes del Nilo tenían que ver con el lago Victoria, que está al sur de África, ¿no? Y por eso el Nilo crecía en determinado periodo y en otro periodo se descrecía, digamos. Pero eso era importante saberlo porque tenía que ver con las cosechas, el ritmo de las cosechas. Había más de una cosecha. Pero en cambio los griegos la toman para tratar de explicar la totalidad de lo real, ¿no? Los pitagóricos dicen, bueno, yo si tengo una determinada cuerda, una determinada longitud, puedo encontrar matemáticamente sonidos que serán armónicos y otros que serán inarmónicos respecto del anterior. Si uno abre la tapa de un piano, va a ver que tiene todas unas cositas así, que cuando uno toca una tecla, se mueve esa cosita y pega en una cuerda, ¿no? Si yo justamente tomo 3 notas separadas por una nota, do, mi, sol, ¿no? Van a sonar en esas 3 cuerdas sonidos que van a ser agradables a los oídos. Si toco do, re, fa, el sonido va a ser desagradable, inarmónico. Si eso lo puedo decidir matemáticamente en función de la extensión de una cuerda, como esas 2 cosas que se cruzan en el piano, como en la guitarra, como en el violín, etc., entonces puede ser que toda la realidad pueda ser explicada a través de los números. Originariamente la realidad era una, ¿no? Y después fue múltiple. El 1 puede ser un número perfecto. Otro número perfecto al cual hace referencia Aristóteles como número pitagórico perfecto es el número 3. Pero lo hace para justificar una cuestión de la fundamentación de la tragedia y dice, el número 3 es perfecto porque tiene principio, medio y fin. ¿No? El 1 pero no importa. Digamos, tratan de explicar la realidad a partir de un principio que podría ser el número. Anaximandro, por ejemplo, dice que todo se origina en lo húmedo. ¿Por qué en lo húmedo? Bueno, se creía que el hombre descendía a los peces, que venía entonces del agua. Porque se consideraba, vivían en las colonias jónicas del Asia Menor, si uno ve la mano así, que es el mapa de Grecia, acá está Turquía, acá están las colonias jónicas del Asia Menor, vivían en islas, en realidad pensaban que la tierra flotaba sobre agua, lo cual no deja de ser cierto, ¿no? También decían que para que hubiera vida debe haber una superficie húmeda, no solamente en la genitalidad masculino-femenina, sino también en las plantas. Yo pongo una semilla acá, vengo dentro de 10 semanas y va a seguir estando, si nadie la tira, va a seguir estando ahí. En cambio, si la pongo con un secantito, ¿no es cierto?, y le pongo agüita, qué sé yo, lo que todos alguna vez hicieron, o vieron cuando de golpe no había nada y aparece, ¿no?, algo. Quiere decir que también la humedad es necesaria para la vida humana y para la vida de los vegetales, ya que si el lugar es seco. Entonces, con esas comprobaciones, dice arge toapeiron, o sea, la arge, el principio, es lo húmedo. Esto son las explicaciones presocráticas. Heráclito, por ejemplo, dice que logos, o sea, el pensamiento, es el padre y señor de todas las cosas, pero la realidad es conflicto, la realidad es guerra, es oposición entre contrarios, ¿no? O sea, la realidad no tiene una única explicación. Hay día porque hay noche, y hay noche porque hay día, hay salud porque hay enfermedad, y hay enfermedad porque hay salud. O sea, la realidad es producto de contrarios que constantemente se enfrentan entre sí, ¿no? Dice, por ejemplo, Heráclito. Los digo así porque no van a estudiar todo esto, obviamente, tampoco es una clase de la carrera de filosofía. Dice, por ejemplo, Bios engendra la muerte, pero bios es vida. O sea, bios, con el acento en la O, quiere decir arco, pero el arco de la flecha. Y bios, en el sentido que lo usamos nosotros, biología, etcétera, quiere decir vida. O sea que vida y muerte están juntas. Eso es una sabiduría de Heráclito que después vamos a ver en algún momento, acá no damos, pero no importa, en que los pueblos originarios de América también
tienen este pensamiento dual, ¿no? El pensamiento aristotélico o platónico, que es un pensamiento que se basa en el principio de la identidad. Una cosa es y no puede no ser. Heráclito dice lo contrario. Las cosas son porque tienen un contrario. O sea que la mesa no sería una mesa, sería todo lo distinto a lo que es banco, cama, etcétera, etcétera. Bueno, son explicaciones que se dan. Parménides dice, estructura el principio de identidad, ¿no? Platón, cuando piensa, se va a basar en el poema de Parménides, ¿no? Que el ser es y no puede no ser. Por tanto, Platón dirá, el conocimiento de los sentidos me hace creer que una cosa es así, pero después se modifican. Entonces, no puede haber conocimiento de aquello que cambia. Si hay conocimiento o episteme, que sería como traducimos ciencia, es porque se refiere a algo incambiable, permanente, eterno, etcétera, etcétera. Y ahí inventa o estructura el mundo de las ideas. Sigue, porque Parménides en un poema que escribe se llama El camino de la verdad y el camino de la opinión, o doxa. Doxa es opinión, en el sentido de que es lo que a mí me parece que las cosas son, pero no lo que efectivamente son, según este pensamiento dicotómico Platón. Entonces, yo por los sentidos digo, por ejemplo, va a llover. No puedo garantizarlo, ella puede decir no va a llover, y ninguno de los dos tiene en qué fundar su decir. En ese sentido damos opiniones, pueden ser todas válidas, pero ninguna verdadera. Porque si todas fueran válidas, quiere decir que no hay verdad para una visión limitada, o es la que tiene Platón, ¿no? Para que haya verdad tiene que ser de aquello que nunca varía. Entonces, para Platón, por ejemplo, yo digo que esto es más blanco que esto, y si digo que esto es más grande que esto, quiere decir que yo, antes de poder decirlo y establecer esa relación, o que esto es más negro que esto, tengo presente la idea de igualdad de blanco, de negro. Y esa idea no me viene de la experiencia, es anterior a la experiencia, y por eso puedo predicar las diferencias de colores, tamaños, etc. Preguntame. Las cosas que son susceptibles de mutar, de cambiar, de modificar, ¿no se pueden conocer? Para Platón, no. Eso me lleva, digamos, al mundo que debo desechar. Porque atrás de Platón, que está muy influido por los pitagóricos, hay una religión, ¿no? Esta religión que tiene que ver con Oriente, porque en realidad es un chiste de mal gusto decir que Grecia pertenece a Occidente, ¿no? Es decir, si está en Oriente. Lo que pasa es que después Occidente plantea que es parte del desarrollo del pensamiento occidental, Grecia, Roma, y después vienen los franceses, los ingleses, los alemanes, y ya está todo resuelto. Y son antecedentes de ellos, lo que pensaban los pueblos jóvenes, niños y jóvenes. Y después nosotros somos la madurez, el siglo XVIII interpreta eso. Justamente no hay conocimiento de aquello que muta, de aquello que cambia. Yo decía, Platón en realidad viene de un pensamiento religioso, oriental, que considera que las almas son inmortales. O sea, el cuerpo está recubriendo al alma. Alma, espíritu, tradúzcanlo como quieran, nada más que los griegos dicen psique, y psique en latín se traduce ánima, y ánima la traducimos como alma. Los seres animados, por ejemplo, son los seres vivos, sean vegetales, animales o humanos, como aparentemente somos nosotros. Entonces, hay una parte que muere, que es el cuerpo, y hay una parte que no muere, que es inmortal y que es el alma. Como es una religión, toda religión garantiza, promete y propone castigos y premios para después de la muerte, de acuerdo a la vida que uno ha llevado. Si uno se pasó atorranteando todos los días en fiestas, milongas, chupando todo lo que se puede tomar y demás, y haciendo muchas trapisondas,
seguramente al morir el alma, en vez de ir junto a los dioses, va a ir a un perro, qué sé yo, porque también puede bajar de nivel y convertirse directamente en un animal esa alma, ¿no es cierto? O sea que hay metempsicosis, hay transmigración de las almas viajan, como los trenes, los subterráneos, viajan. Pero entonces, como van y vienen, si uno se dedicó a la filosofía, si uno se dedicó a la música que purifica las almas, como decían los pitagóricos, entonces su alma al morir va a ir al lugar de donde nunca debería haber salido, o sea, junto a los dioses, al topos uranos, a un lugar del cielo. Y ahí, si queremos verla nosotros, cuando vemos la noche estrellada, según Platón, en el Fedro, es un diálogo, estamos viendo el aparecer de las estrellas y el desaparecer es el camino que hacen los dioses y las almas de los mortales que los acompañan en el cielo, y por eso nos llama tanto la atención y nos asombra mirar los astros en la noche. Está poética la cosa. Bien. No, pero porque así se entiende más, me parece, ¿no? De esta manera un poco menos formal. Entonces, pareciera que el hombre, antes de tener un cuerpo, los seres humanos, eran puro espíritu, pero tenían que manejar una contradicción. La contradicción sería representada en el mito del Timeo porque el hombre es el que maneja un carruaje donde hay dos caballos, ¿no? El carruaje va al borde de una montaña, o sea, la parte que cae, acá está la montaña, acá está el abismo, ¿no? Va ahí, circulando, ¿no? Entonces, un caballo es negro. Ya los negros empezaron a perder. Bien, venimos mal. Es negro y el otro es blanco. Obviamente el negro no obedece las riendas del cochero, como se puede imaginar cualquiera que un poquito de racismo tenga encima, hasta va a estar contento con eso. Bueno, el blanco sí obedece las riendas del cochero, pero como el negro va al borde de la montaña, entonces al no poder conducir esas dos tensiones, es metafórico, ¿no es cierto? Las tensiones de lo divino y de lo titánico, de lo humano, entonces cae. Al caer el alma se cubre de un cuerpo. Y el cuerpo es el que nos engaña, porque deberíamos haber estado alimentados de ideas y estamos alimentados de sensaciones. Esa es la condena del hombre, o de los seres humanos, mejor dicho. A ver, por acá yo le fui poniendo los textos, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver, si está bien la ficha o no, después me daré cuenta, cuando pueda pensar lo que escribí. Por ahora simplemente escribí. Dice Sócrates que es uno de los intérpretes, de los interlocutores siempre de diálogo. Sócrates dice que la ciencia es la sensación, teeto, que es uno de los diálogos más difíciles de Platón. Sí. Esperen que tenía algo acá. No. Sí. Sigue. Página 7. Esta definición que das de la ciencia no es despreciable. Es la misma que ha dado Protágoras. Acá le da con un caño a Protágoras. Porque Protágoras es un sofista. Que plantean otra cosa y están reflejando una transformación que se ha producido en el mundo griego a raíz de que se convirtió en un imperio después de vencer a los persas. Y el imperio implica que hay mucho dinero, hay mucha ambición, hay mucha riqueza, hay mucho individualismo, hay mucho deseo de pasar por encima del otro, de superarlo, de tener más que el otro. Es un mundo más parecido al que nosotros vivimos hoy. ¿Cómo? Pujas por el poder. Pujas por el poder, egoísmo, etc. Esta definición, sí, toda la filosofía y la platónica, sin duda, es política, No, lo otro es mentira. Cartón pintado, como los escenarios de las películas de Gardel, que de golpe hay viento que sale una ventana y se mueve Nueva York. Bueno, esta definición que das de la ciencia no es despreciable, la misma que ha dado Protágoras, aunque se expresó de otra manera, como dijo Protágoras, un sofista.
El hombre es la medida de todas las cosas para las que son de su ser, para las que no son de su no ser. Habrás leído esto sin duda, sí, más de una vez. Y no dice más o menos esto. Las cosas son para mí tales como me parecen, y para ti tales como te parecen. Y tú y yo somos hombres. En efecto es lo que dice. Si las cosas son lo que a mí me parecen o lo que a ella le parecen, lo que hay son pareceres, pero no hay verdades. ¿Se entiende? Bueno, esto es el trabajo que me he tomado, muy bien pago por supuesto, sin duda, y con mucho placer lo hago porque me gusta, además, es ir concatenando las ideas que voy dando con lo que estos muchachos dicen. Por consiguiente, dice acá el amigo Sócrates, con el mismo texto, el saber no radica en nuestras impresiones. Impresiones son los datos que nos dejan los sentidos, sino en el razonamiento, siempre página 7. ¿Qué hacemos acerca de estas? Aquí efectivamente es posible aprender el ser y la verdad, pero allí es imposible. Evidentemente, dice Tegeto. ¿Vas a darle entonces el mismo nombre a una y otra cosa cuando son tan diferentes? No sería justo. ¿Qué nombre le atribuyes, pues, a aquello al ver, oír, oler, sentir frío o calor? Yo lo llamo percibir, o sea, el conocimiento a través de los sentidos, la percepción. ¿Qué otro nombre podría darle? Luego, acá lo dice. Luego, a todo esto le das el conjunto el nombre de percepción, necesariamente, y decimos que esto no participa de la aprehensión de la verdad, pues no participa de la aprehensión del ser, lo que es y no puede no ser, que había dicho ya el amigo Parménides. No, en efecto. Por consiguiente, Teeto, la percepción y el saber nunca podrán ser una misma cosa. Percipi, en latín, percepción, en griego no me acuerdo ahora cómo se dice, y saber es la traducción de pisteme, de ciencia o conocimiento fundado, etcétera, etcétera. Parece que no, Sócrates, ahora es cuando especialmente se ha puesto de manifiesto que el saber es algo diferente de la percepción. Pero en segundo lugar, lo más divertido de él es esto. Protágoras, lo dice Sócrates, ¿no? Que es el más piola de la película. Al afirmar que lo que le parece a cada uno es verdadero, concede que es verdadera la opinión de los que contradicen la suya y creen que se equivoca. Efectivamente, así pues, es necesario que su opinión sea falsa, ya que reconoce como verdadera la opinión de los que cree que se equivocan. ¿Se entiende lo que digo? Lo que dice Platón, no, yo no me voy a atribuir esa, O sea, si yo digo que tal cosa es verdadera y la que él dice lo contrario también es verdadera, entonces lo mío, ¿cómo puede ser verdadero si el otro dice lo contrario? Digamos que esto llevaría al individuum, al humano, digamos, en la polis, a considerar que en realidad todo es relativo. Todo es relativo y cae entonces en una situación, digamos, existencial de escepticismo. Skeptomai es el verbo griego que quiere decir desconfiar. Pero si yo desconfío mucho de lo que puedo conocer, no afirmo nada. Entonces, la sofística tendría como consecuencia el relativismo y el escepticismo que yo decía en mi ficha anterior y ahora lo coloco por acá, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto era una discusión que había a mí me resulta simpática, a ustedes puede parecer una pavada o una cosa que no tiene ningún valor, pero me resulta simpática porque es un argumento con el cual Aristóteles discute con los escépticos. Los escépticos es una secta filosófica, también del siglo V, que no creían en nada. Creían que no se podía afirmar la verdad de nada. Entonces le dice, si no se puede afirmar la verdad de nada, ¿por qué si tenés que ir a Megara? Vas a Megara, ¿por qué no vas a Éfeso? ¿Y por qué cuando hay un pozo lo esquivás y no seguís caminando? Si nada es verdadero, pues entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, los mete en la contradicción lógica siguiente. Que si yo afirmo que nada es verdadero, estoy presuponiendo por lo menos que hay una verdad, que nada es verdadero. Por lo tanto, el camino de las demostraciones prácticas demuestra que los escépticos totales, digamos,
están presuponiendo por lo menos una verdad. Por lo tanto, su pensamiento es contradictorio y no se sostiene a sí mismo. ¿Se entiende? Bueno, son discusiones de la época, hacen estos muchachos. Yo lo que hago es más o menos traerlas. ¿Cómo? Tenía mucho tiempo. Mientras los esclavos trabajen, los muchachos se dedican al ocio, de cuál viene el escolé, la palabra escolé viene escuela. O sea, tenían tiempo para reflexionar, que es importante. En todo caso, lo que es gravoso es que solamente algunos puedan reflexionar. Por eso es lo cuestionable, no que reflexionen. A ver, les sigo leyendo, ya no sé con qué orden ni coherencia, para ver si se entiende. Extranjero de Elis, en el Hipias Mayor, otro texto de él, otro diálogo. Dime por favor, los que son justos, ¿no lo son por la justicia? Ten la bondad de responderme. Responderé que es por la justicia. Y la justicia no es algo en sí misma, sin duda. Igualmente, ¿no son sabios los sabios por la sabiduría? ¿Y todo lo que es bueno no lo es por el bien? ¿Cómo podría ser de otro modo? Y son estas cosas reales, no lo negarás sin duda. Sí, son reales. Y todas las cosas bellas, ¿no son bellas también por la belleza? Sí, por la belleza, que es una cosa real, real sin duda. O sea que en definitiva, lo real, la verdadera realidad es la idea para Platón. De ahí, idealismo, porque la realidad son las ideas y no lo que percibimos a través de los sentidos. Fray Luis de León, por ejemplo, el poeta español del siglo de oro de la poesía española, dice en algunos de los poemas, que traté de acordarme, pero no me acuerdo, que algo así como que dice, alma cárcel del cuerpo. O sea, perdón, cuerpo cárcel del alma, Alberre, sí, cuerpo cárcel del alma. O sea, quiere decir que el alma está encarcelada en un cuerpo. Él expresa el pensamiento cristiano a través de la poesía, pero es Platón. Es el mismo planteo que se hace Platón. El cristianismo tomará de ahí y chiqui, exacto. ¿No? Porque en definitiva, llegar a la conclusión de que el cuerpo es la sede del pecado, no deja de ser una consecuencia de la idea de que los sentidos nos engañan y que me desvían del verdadero camino. Como el verdadero camino, claro, lo encontramos después de la muerte, nadie le puede dar mucho testimonio de esto, con lo cual es un bien intangible el que se vende. Porque pero guiaría la vida, si por la verdadera vida, la vida después de la muerte, para Platón también. Cuando el hombre vuelve al lugar de donde nunca debería haber salido, dice. Bueno, a ver. Entonces, dice, la justicia es algo que es independiente de los actos justos. O sea, hace que todos los actos sean justos. Digo, este acto es justo. Por ejemplo, le pido prestada la lapicera como hizo y se la devolvió Oscar a la alumna, ¿cierto? Es justo que si pedí prestado ahora, una vez que lo usé, lo devuelva. Es justo que le pague a alguien que ha hecho un trabajo que hemos concertado previamente. Es justo que ayude a aquellos que me ayudaron cuando yo no podía valerme de mí mismo. Mis padres, mis tíos, qué sé yo, los que me criaron, etcétera. Son actos justos, pero en una discusión, en los diálogos surgen siempre estas cosas, pero en realidad ninguno de ellos es la justicia, ¿no? ¿Cómo? Dentro de la justicia. Claro, participa de la idea de justicia, diría el compañero Platón, pero no es la justicia. Cada uno a su manera es un acto justo, pero la justicia es lo que hace que todos los actos justos sean justos. ¿Se entiende lo que digo? La idea de justicia, por ejemplo, que se podría decir dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Podría ser el desarrollo que Sócrates haría a partir de la mayéutica de una definición de justicia. Eso igual está en la ficha, ¿no? La mayéutica igual usaba el diálogo, ¿no? Todos los libros de Platón, donde Sócrates aparece, pues Sócrates nunca escribió, son dialogados menos la carta séptima y la apología de Sócrates. Diálogo quiere decir encontrar entre dos logos la razón para determinar qué es algo. Para que haya diálogo tiene que haber horizontalidad,
Los dos tienen que estar al mismo nivel, y a eso le llamamos diálogo también. Si el otro no me deja hablar o me amenaza, no hay diálogo. Hay diálogo cuando los dos estamos en el mismo lugar y podemos entonces ir afirmando, refutando, y entonces, para llegar a una conclusión que contenga en sí todos los casos particulares de sustitución posible. La idea de justicia, yo di 3 o 4 ejemplos, a través del diálogo van discutiendo, ¿no? Y van creciendo en verdades, ¿no? Entonces, si Sócrates se llama Mayeuta, es porque su madre, o las mujeres de esa época, que eran mayeutas, eran las parteras, obstetras se llamarían hoy, las parteras. ¿Qué hacen las parteras? Ayudar a dar a luz vida a las mujeres, ¿no? Él dice que diría que es un partero de hombres, ya que las mujeres son inferiores, lo plantea muy bien todo el pensamiento griego y lo va a fundamentar muy bien Aristóteles, como es el esclavo inferior o el hijo menor. Por eso habla de los hombres, el machismo está acá muy fundamentado en esta cultura y se traslada después, lógicamente, ¿no? Con sus agravantes, etcétera. Pero digamos que me perdí, de tanto irme por un lado y para el otro. La mayéutica, él sería un partero de almas, ¿no? Porque así como las parteras ayudan a dar a luz a las mujeres, él ayuda a los hombres a dar a luz las ideas. Por eso viene el nombre mayéutica, el arte de las parteras, el arte de dar a luz, hacer que los hombres reconozcan que creen saber y sin embargo no saben, que partan de su ignorancia. Y a partir de ahí puede ser que sepan la verdad y saben la verdad, según Sócrates, los hombres van a realizar el bien. Una ética intelectualista que considera que el bien es producto de la ignorancia. El mal, perdón, es producto de la ignorancia. Si el hombre supiera, haría el bien. Esto el cristianismo lo tiene que negar, porque si Dios, que es sumo bien, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué existe mal en el mundo? Por culpa del hombre. Porque el hombre puede elegir el bien, pero a veces no lo elige. Entonces el mal es un problema del hombre y no de Dios. Bueno, una argumentación como cualquiera, los abogados saben de estas cosas mucho y defienden a cualquier asesino, que es su laburo, digamos, definitivo. Se puede opinar una cosa u otra. Bueno, sigamos leyendo algunos de los textos. Cuando los ojos se dirigen, hacia objetos que no están iluminados por la luz del día, esta cosa tan occidental, la luz, la inteligencia, lo luminoso, el resplandor de la verdad, y en definitiva el cielo, lo que el mundo occidental piensa para arriba, y nos deja a nosotros como muy abajo. Bueno, por eso Nietzsche se enoja mucho y le pega muy fuerte a esto, dice Dios ha muerto. Que Dios haya muerto significa que se acabó la división de los dos mundos, el único mundo verdadero es este. Y basta, bueno. Entonces, cuando los ojos se dirigen hacia objetos que no están iluminados por la luz del día, sino por los astros de la noche, hayan dificultad en distinguirlo. En la noche todos los gatos son pardos, como dice. Parece hasta un cierto punto afectos de ceguera, vivimos en un mundo de ciegos. Así es, en cambio, cuando contemplan objetos iluminados por el sol, esto es la alegoría de la caverna en otra versión, ven distintamente y manifiestan la facultad de ver de que están dotados. El verdadero ver, porque el origen del verbo ver es teoría, teorein, que quiere decir ver profundamente. De ahí viene la palabra especular, no como hacen los fondos buitres, sino el espéculo, el que mira profundamente, en este caso, digamos, el aparato genital femenino que se usaba antiguamente, hoy no sé, pues no me dedico a eso. Pero bueno, pero se usarán otros, digamos, complementarios. También se usa, pero de otra manera, digamos, ¿no? Pero ese es el sentido originario de la palabra espéculo, ver profundamente, porque el verbo es el mismo, por eso hay que calificarlo. Y acá, cuando uno tiene que interpretar en griego, digamos, dicen esa palabra, pero ¿a qué están refiriéndose? En cambio, cuando contemplan objetos iluminados por el sol, los ven y manifiestan la facultad de ver de que están dotados, pero pueden usarla.
pueden estar encadenados en la sombra, como en la caverna. Comprende que lo mismo le pasa al alma cuando dirige su mirada a lo que está iluminado por la verdad y por el ser, lo comprende y lo conoce y muestra que está dotada de inteligencia. Pero cuando vuelve su mirada hacia lo que está mezclado de oscuridad, no tiene más que opiniones, y pasa sin cesar de la una a la otra, parece haber perdido la inteligencia. ¿Se entiende todo? Después le pongo algo de la alegoría de la línea, que es otra manera de explicar lo de la caverna, dividiendo el mundo, el conocimiento en dos partes, una la sensible y otra la inteligible. La sensible la divide en dos partes y la inteligible también. Y habla de los 4 momentos del conocer. Bueno, no se la leo. O sea, se pasa de la conjetura a la creencia, del pensamiento discursivo o matemático al pensamiento intuitivo o filosófico, fundamento de todo fundamento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, termina este texto llevando a cabo su investigación con la sola ayuda de las ideas tomadas en sí misma y sin valerse de las imágenes a que en la búsqueda de aquello recurría. Lo has entendido, dije, con toda perfección. Ahora aplica a los 4 segmentos las 4 operaciones que realiza el alma. La inteligencia, el más elevado, el pensamiento, le llama al matemático, es más complicado explicar por qué, pero el tercero, creencia, y al último, imaginación. Imaginación es la capacidad de reproducir imágenes. Yo le pongo acá conjetura, ¿por qué? Porque me parece que es mejor traducción, a mí. Digamos, ¿cómo sería esto? Yo estoy mirando un lago, ¿no? Y bueno, veo que hay cosas que se mueven y tienen esta forma, ¿no? Conjeturo, ¿será un árbol? Puede ser. Me doy vuelta y en realidad es un mástil, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta por los sentidos que era un palo recto, pero que ya dejó de ser árbol y es un mástil, por ejemplo. Bueno, después paso a analizar que en realidad es un individuo particular, uno, solamente uno. Puede haber uno y múltiples, etcétera, etcétera, y puedo hacer otras deducciones. Y al final me doy cuenta que la verdad está en la unidad y no en la multiplicidad que me presentan los sentidos. ¿Se entiende algo lo que dije? Lo inventé recién y no sé si lo inventé muy bien, pero... ¿La unidad de qué sería? La unidad sería, en todas las descripciones que hace del mundo de las ideas, está presidido por una idea. La idea de lo uno, que es muy pitagórica, lo uno y lo múltiple. La idea es una, lo múltiple son los conocimientos de los sentidos. También puede estar presidida por la idea del bien, puede estar presidida por la idea de lo bello, y no me acuerdo si hay alguna otra más, me parece que no. Parece las opiniones, más o menos, porque hay una verdad y muchas opiniones. No, pero hay una verdad para una cosa. Para el ámbito de la belleza hay una verdad, la idea de belleza, que podemos decir que es la idea de armonía, y para que yo diga que ella es bella, o que ese matafuegos es bello, o que una escultura, un cuadro que veía abajo es bello, es porque los tres presentan a su manera, participan de la idea de armonía, que es la idea de la belleza perfecta según los griegos. Por ejemplo, no es tan fácil explicar todo esto. Yo la hago un poco más sencilla para que la entiendan. Obviamente que hay 1000 detalles que no explico, ¿no? Bueno, esto era el ejercicio de leer. Por acá dice, por ejemplo, en el Fedro, dice, el hombre vive insatisfecho, ¿no? Porque está hecho para alimentarse de ideas y no puede evitar de alimentarse de opiniones. Entonces dice, el hombre debe ejercitarse en comprender según la idea, es decir, elevarse de una multiplicidad de sensaciones a una unidad inteligible. Ahora bien, este acto no es otra cosa que el recuerdo de lo que nuestra alma ha visto antes, cuando seguía a un Dios en las evoluciones, cuando apartando su mirada de lo que nosotros llamamos ser, levantaba la cabeza hacia el ser verdadero. Parece cristianismo puro, casi. Pero eso es justo que solo el pensamiento del filósofo tenga alas. Miren, alas, puesto que se aplica siempre y en la medida de sus fuerzas a recordar las esencias a las que el mismo Dios debe su divinidad.
El hombre que sabe usar estas reminiscencias, o sea, estos recuerdos de cuando estaba junto a los dioses, es iniciado sin cesar en los misterios de la divina perfección y solo él se hace realmente perfecto, apartado de los cuidados que preocupan a los hombres y dedicado a lo divino. El vulgo se tira contra nosotros, digamos. Pretende curarlo de su locura y no ve que está inspirado. Para Platón, el conocimiento, verdadero conocimiento, es un estado de manía, es un estado de locura. Manía, en griego, locura. O sea, es un estado donde un hombre está fuera de sí, porque sobrepasa los límites del humano en ese sentido. Y también le puede pasar al poeta cuando está inspirado y toma lo que él llama furor poieticus, cuando está inspirado y entonces habla lo que le transmiten los dioses. Es la idea que Platón tiene de la poesía y que está bacana este muchacho. Bien, en el Fedón dice, después realmente preguntarles si les sirvió de esta manera de hacer una ficha, porque para mí sería importante saberlo, primero porque es un laburo bastante extraordinario, mucho trabajo, y además porque ustedes están en contacto directamente con lo que dijeron los filósofos, que me parece que sería... Porque si no, una cosa y la otra a veces es difícil hacerlas encajar. Si acá se entienden, es que entonces sirve la idea. Conocer no es otra cosa que recordar. Si este principio, el río que pasa, el hombre, ese aquel que no podía manejar esos dos caballos, al caer pasa por un río. El río se llama de la amnesis. O sea, el río donde pierde la memoria, en un estado de amnesia, en un estado de... de amnesia, sí, de pérdida de memoria. Y dice, conocernos otra cosa que recordar. Si este principio es verdadero, es necesario que hayamos conocido en un tiempo anterior las cosas que en la presente recordamos, y esto es imposible si nuestra alma no existe antes de venir bajo esta forma humana. Es una nueva prueba de que nuestra alma es inmortal. Por eso todos, si son bien interrogados, lo descubren todos por sí mismos, cosa que no harían nunca si no poseyeran ya la ciencia y un juicio recto. Esto lo ejemplifica Platón, y no sé por qué lo di un poco el ejemplo, y por eso me acuerdo en la clase anterior por otra cosa, pero lo ejemplifica diciendo que si yo guío al otro, llega al conocimiento, quiere decir que lo tenía ya presente, porque su alma es inmortal, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a alguien cómo se hace para construir un cuadrado doble y lo guío correctamente, no va a ser, supongamos que esto fuera un cuadrado, ¿no? Bueno, es difícil suponer que eso es un cuadrado. Si un cuadrado doble no es que yo extienda esta línea hacia acá, duplica cada línea, pues es un cuadrado cuádruple. El cuadrado doble, y se va dedicando a explicarlo en el texto ese, se da por la proyección de la diagonal. Y ahí tengo un cuadrado doble, o sea, el doble de superficie que el cuadrado dado. Entonces, además ahí aprendo que la diagonal da como resultado, no es igual a cada uno de los lados iguales del cuadrado, sino que la diagonal es diferente. Y el número de la diagonal es un número irracional. Bueno, todas esas cosas ya los griegos las sabían y las charlaban, ¿sí? Como uno puede charlar en un café respecto a una señorita o un señor que pasa, ¿de acuerdo, no? A lo que uno le guste. Bien. Todos estamos de acuerdo, dice que para recordar es necesario haber sabido antes la cosa de la que se recuerda. Y acá me pasé, puse una hoja y media del diálogo ese. Bueno. Por tanto, ocurre de este modo, simias con quien está hablando, no es que sea un mono el tipo. Si todas estas cosas de que siempre hablamos existen verdaderamente, lo bello, el bien, página 14, y todas las demás esencias del mismo orden, si es cierto que nosotros les referimos todas las impresiones de los sentidos como a su tipo primitivo, su modelo, su idea, ¿no? Y si es cierto que las comparamos a este tipo, entonces necesariamente, igual que existen todas estas cosas, nuestra alma debe existir también y debe existir antes de nuestro nacimiento. Bueno, prueba un poco. ¿Se entiende? Bien, ya vimos prácticamente una gran parte de Platón, de todo lo que influyó en Platón, en la historia del pensamiento antes de él, y yo descansaría 2 o 3 minutos, estoy un poco agotado, y vemos algo de Aristóteles.
pueden asistir a diversos lugares, tomar agua, etc. Descansamos 5 minutos. Descansamos. 5 minutos. Yo creo que viene bien. Porque la Mira, hoy me sacaron tanto. Hoy me sacaron tanto por lo de la libreta. Seré curioso, ¿qué hay en esa máquina? ¿Una película? ¿Están mirando una película? No. La ficha. Ah, yo pensé que estaban bien. ¿Cómo? Sí, no, sí vi que seguían. Sí, no, sí vi que... Por eso le decía la página, porque vi que estaba... Sí, en principio es más seria desde el punto de vista didáctico, porque ustedes sin querer leen a los filósofos directamente, ¿no? Sí, pero también es necesaria una explicación. Si no, no se entiende mucho, pero además es muy pesado leer un diálogo platónico. No, está acostumbrado a yo estoy acostumbrada a leer, entonces no puedo entender si no lo explican. Claro, exacto. No, pero mira, yo creo que puedo cocinar y todo eso, por ahí voy. Y después lo que yo hice, bueno, largado, pero después, lo que hago es meterle cuando es causa que dicen la metafísica, que dicen la física. Y después, pero usted no quiere decir la clavitud. Claro, hay mucho. Yo tengo una escritorio. No, lo que pasa es que esto habría que abrirle un poco los temas. No se cae con todo. Sí. Y claro, no se va a poder verlo. Y yo ahora, por ejemplo, De arriba. ahí no puedo, el 15. Bueno, después me fijo, porque hay días que no puedo. Sí, pero lo que pasa es que en ese fecha puedo. Bueno, después veo cómo me da. Porque yo después acá, perdóname, en esta ficha, cuando hablo de Aquino, aparte de decir lo que decía antes, hablo del tema de la monarquía. O sea, me estoy metiendo en ese mundo. ¿Ves? Digo, la filosofía política de la Quinatense rescata muchos sentidos del aristotelismo, que decía como basamento filosófico. En él plantea que la monarquía es el mejor régimen y el peor, el de la tiranía. Bueno, por ahí hay que ordenarlo un poquito mejor. Igual, escúchame, la crítica lo pueden hacer ahora. Pero lean solo. No, es la en todo caso. Claro, yo le puse al texto del sentido. No, pero por ejemplo acá. No es que veamos la experiencia, pero... No, pero lo cansa, estas dos, pero es pero por la la gente estaba encantada. Qué bárbaro. ¿Qué pasa?
aceptaba las cosas, tío. Metía el dedo en la llaga siempre. No sabés, qué asco. Pero no, pero por lo menos... No. Sí, no sé, por ahí viene ya hizo una carrera, un par. No, la negra. La negra, no. Que yo cuando se le cae el papelito, entonces miro del libro, veo el sobrecito acá, y el cerebro se hace de letras, porque nos coloca. Sí, me dice, estudio antropología. Entonces mi problema es el tema de la elocución. La elocución, cada tipo traduce elocución por lenguaje. Yo quiero ese lobo, pago, que lleva a la cambiar. El tren llega... Sí, hoy. Sí, sacamos mejor de apoyo. No tiene sillas con pupitre. No, yo lo que quiero es cuando venga la vez. Tengo que poner sin mesa con el niño parado. Sillas como una especie de teatro y escalera. Pero no vayan especialmente. Tiene que ser lo traemos y estamos estas mesas se desarman, no. Darla, ¿qué materia es eso? No. No sé qué materia es hacer. Pero bueno. No, estaba tratando de pensar algo, no me acuerdo. No, llego antes. Mañana que más. Yo llegaré a 8:15. 4:30. Dije a las 9 porque si no, tengo que llegar y luego quiero sacar el fútbol. A ver cuántos somos. Pablo, que no es Pablo, pero sí. Sí, nada. Unos 6 por 3. Pero la tu hermana. Bueno, hay gente que se ha evadido, ha aprovechado la oportunidad para evadir. Evasión. Vamos a ver. 7 menos cuarto y a las 7. Bueno, siguiendo un poco la misma política, pero no totalmente igual, o sea, no es la misma política, con Aristóteles, que es discípulo de Platón, ustedes después leen, hay muchas cosas de acá que las pueden leer solos sin problema, porque yo, si bien vimos como bibliografía el libro Alfa de la Metafísica, lo explico sin mencionarlo, porque lo tienen como bibliografía, en esta nueva introducción que hago al pensamiento de Aristóteles, ¿no? El libro de la Metafísica, en realidad fue un nombre que tomó en el siglo II después de Cristo, y este muchacho era del 4 antes de Cristo, o sea, 6 siglos después. ¿Por qué se llamó Metafísica? Bueno, porque lo ordenó un señor llamado Andrónico de Rodas, era de esa isla, también una marca de vino, Rodas, ¿no? Bien. Ahí, bueno, eso, sí.
Andrónico de Rodas ordenó los libros de Aristóteles, ¿no? Y puso primero el libro de la física. El libro de la física de Aristóteles habla del movimiento, ¿no? O sea, habla del paso de la potencia al acto, etcétera, etcétera. Y después del libro de la física puso otro libro que no habla de cosas tan concretas, ¿no? Sino que llega a hablar incluso de una filosofía primera, de una sabiduría como ciencia de los primeros principios y las primeras causas, que es fundamento de todo otro conocimiento. Sería algo así como, ¿no? Si yo me pregunto, ¿qué es la realidad? Hago una pregunta que sobrepasa todas las preguntas particulares, porque me pregunto, ¿qué es el todo? Digamos, ¿no? ¿Qué acentuado? ¿Qué es la realidad? Yo me puedo preguntar qué es el movimiento, qué es la salud, qué es el número, qué es la vida. Bueno, son preguntas, serían como porciones de una pizza, ¿no? Que sería la pregunta general, ¿qué es la realidad? Que sería en filosofía, ¿qué es el ente? ¿O qué es el ser? ¿O por qué el ser es? Porque todas las cosas participan del ser. Las quimeras, los sueños, los relojes, los seres humanos, etc. En realidad, según, si queremos complicar mucho las cosas, según un filósofo griego, Anaximandro, que rescata Heidegger, filósofo alemán contemporáneo, la pregunta más importante de la filosofía es ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Miren si una mañana se despierta pensando eso. Es un problema serio. No se lo comenten a nadie porque puede ser que llamen por teléfono, ¿no? Y después ahora lo lleven. ¿Por qué es el ente? O sea, ¿por qué las cosas son? Esa sería la pregunta. Pues las cosas son fenómenos. Está esto. Ahora, ¿por qué son? O podrían no ser. Ese sería un poco el problema. No, el problema que se plantearon los filósofos y que se plantea también Sócrates en ese libro, ¿no? ¿Puede ser que las cosas sean si no hay ninguna causa por la cual son? ¿Vos qué pensás? No. Aristóteles opina como ella. Muy bien. ¿Puede ser que las cosas sean sin ninguna causa lo que son? Tienen que ver. Porque sí, son porque sí. Que son porque son, ¿eh? No. Bueno, para Aristóteles no, todo lo que es causado. Ahora, no se puede retroceder, dice Aristóteles, en la cadena infinita de las causas. Tiene que haber una primera causa. ¿Lo dice Aristóteles? ¿Cómo? Sí, el porqué es la causa, ¿no? Tiene que haber una primera causa, no me hagas perder, carajo. Que esto no es tan fácil. No. Bien, entonces, porque, a ver, Santo Tomás, que toma Aristóteles para explicar el cristianismo, le quiere explicar a los que no creen, a los gentiles, o los que no creen en el cristianismo, a los que no se rigen por la fe, sino por la razón, la existencia de Dios. Entonces le dice por ejemplo, este hombre es hijo de este hombre, que a la vez es hijo de este hombre, a la vez es hijo de este hombre. No se puede retroceder infinitamente en la cadena de las causas. Debe haber un primero que es causa de sí mismo y a la vez es causa de todos los demás. Ese primero es Dios, dice el compañero Santo Tomás, que por eso lo llaman santo, ¿no? Se mandó este laburo de Aquino, tomando Aristóteles. Entonces, digamos, todo lo que es tiene una causa, pero hay una primera causa que es el origen de todo lo que es. Y de esa primera causa debe ocuparse la filosofía primera o metafísica. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, Andrónico de Rodas, por ahí la pegó el muchacho unos cuantos siglos después, porque después del texto de la física puso la metafísica. Metafísica quiere decir en castellano lo que viene después de la física. Pero habla de cosas que no se alcanzan por los sentidos, que solamente por el pensamiento habla de una materia prima, habla de una forma que no está contaminada con la materia, a esa forma no contaminada con la materia la escribe en griego, bueno, se escribe así, Theos, que se traduce por Dios,
no tiene nada que ver con un Dios creador ni con el Dios del cristianismo, sino es aquello que es suma perfección. Y es perfecto porque no tiene que pensar algo que esté fuera de sí, sino porque se piensa a sí mismo. Todo esto no lo pienso explicar, porque tardaría horas. Pero digo, son cosas que dice este muchacho. Entonces, en el libro Alfa de la Metafísica, que es el que ustedes tienen que leer, que el libro se llama cada uno de los capítulos, y le dimos 2 hojas o 3, con eso alcanza, comienza con la siguiente frase, muy significativa y muy representativa de lo que pensamos nosotros. Dice: todos los hombres por naturaleza desean conocer. La traducción que tenemos ahora, yo la agarré por unas cosas, no la quería por otras, pero bueno. Acá dice, todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a la sensación. ¿Les parece que coincide con lo que planteaba el amigo Platón? Bueno, Es exactamente lo contrario. o sea, dan vueltas sobre lo mismo. Bueno, siempre es lo mismo, pero que la respuesta varía, ¿no? Entonces, dice que de ahí se sigue lo importante que para nosotros son, entre todos los sentidos, el sentido de la vista, ¿no? Porque nos da el conocimiento más grande de la realidad que cualquier otro sentido. El tacto me da la rigidez de esto, pero no me da la riqueza que me da el sentido de la vista. De ahí el temor y el horror a perder, y a veces hasta la aversión. Bueno, me acuerdo de ese libro de Sábato, del cuaderno, ¿no?, de ciegos, bueno, sobre Ores y tumbas, bueno. Pero bueno, entonces empieza a enumerar distintos modos de conocimiento, pero a partir del conocimiento de la experiencia. En el cuadro que Rafael Sanzio pintó para la iglesia, que se lo pagó muy bien, parece, que se llama La Escuela de los Filósofos, ahí aparece un señor señalando para arriba y otro señalando para abajo. El que señala para arriba es Platón, el que señala para abajo es Aristóteles, porque es una interpretación que Rafael Sanzio hace de las dos doctrinas, una basada en que la única realidad es la realidad de las ideas y otra basada en que la única realidad es la realidad de la cosa individual, la tapa, la botella, el libro. ¿Qué pasa? Yo en la vida terrena voy a estar siempre en contacto y mis sentidos me van a conectar con objetos particulares, esta etapa, ¿no? Pero yo puedo sacar lo esencial de lo accidental, separarlo, dividirlo, ¿no? Y decir que esta tapa sirve para evitar que un líquido se vuelve. Toda tapa sirve para eso, que sea de plástico, que sea celeste, que mida 4 centímetros y 3 milímetros de diámetro, que diga Villavicencio, es accidental. Lo esencial es la función que cumple, que es evitar que los líquidos se derramen. ¿Cómo? La tapedad de la tapa. La tapedad de la tapa, correctísimo y brillante resumen. Perfecto. Además yo inventé esto que tiene una botella. Claro, si tuviera un cocodrilo al lado hubiera sido más difícil, pero con la botella me salió. Además podría correr riesgo más de uno de los otros, etc. Quizá Oscar haría de héroe y lo mataría para que no me coma a mí, que soy el titular, porque si no van a pensar que lo hice a propósito para quedarse él. Claro. Bueno, entonces, o sea que nosotros estamos en contacto con lo particular, pero cuando yo le digo a un chico, ¿no? Esto es una botella, a un niño, ¿no? Hasta que el niño pueda pronunciar esa palabra, que es un concepto en definitiva, porque no se refiere a esta. Y va a haber una diferente, más alta, con otro líquido adentro, y también le va a llamar botella. Va a llegar un momento, ¿no?, que la construcción simbólica, significativa de la palabra le va a hacer referencia a un mundo, pero no un mundo de cosas particulares. Porque vaso no tiene por qué ser de este plástico, ni por qué ser blanco, ni de este tamaño, pero sirve para contener líquidos. Entonces quiere decir que yo, en realidad, en el lenguaje me manejo con conceptos que relaciono entre sí y establezco juicios que relaciono entre sí y establezco razonamientos. Pero
Tengo contacto con las cosas particulares, de las cuales abstraigo porque separo lo esencial de lo accidental. ¿Qué es lo accidental? Que sea blanco, que esté en esta mesa, que esté hoy aquí, que esté a la izquierda de Oscar, que esté a la derecha de él, que esté frente a mí. Todo eso es accidental. Si queremos hablar en vez de un vaso del ser humano, lo accidental sería que sea alto, que sea bajo, que sea blanco, que sea negro, que sea morocho, que sea rubio, etcétera, ¿no? Que esté sentado al lado de ella, él es accidental. Lo esencial sería, en todo caso, el hecho de ser portador de un lenguaje simbólico. Eso sería esencial. Y tiene un lenguaje simbólico porque tiene la posibilidad de referenciarse a las cosas a partir de los recuerdos de las cosas, elevarse a un concepto. La palabra concepto es un invento aristotélico. Yo digo, el árbol es alto, estoy usando dos conceptos y un verbo cópula que los une. Quiere decir que yo estoy predicando, la gramática se basa en esto. Estoy predicando la cualidad de alto de este árbol. El árbol es alto. Árbol y alto son dos categorías, ¿no es cierto? El árbol es un caso particular de los seres vivos, vegetales, ¿sí? Y la altura le puede pertenecer al árbol, al hombre, a todas las cosas, a muchas cosas, ¿no? ¿Se entiende entonces? Ahora, ya que estamos, vamos por cualquier otro lugar. El árbol, antes de ser árbol, era otra cosa. No era un cocodrilo, no era Oscar, no era una mesa, era una semilla. Y si el árbol es un olmo, era una semilla de olmo. Porque si no, o un peral, ¿no? Las peras y los olmos. Bien. Viejo dicho. Entonces, quiere decir que las cosas cambian, pasan de la potencia al acto. La semilla de olmo es en potencia un árbol de olmo, no un peral. Quiere decir que yo puedo conocer la cadena de las causas. Las cosas no van azarosamente, sino que pueden ser explicadas de acuerdo a la especie a la cual pertenecen. El huevo de hornero dará un hornero, de la hornera, y el hornero dará un hornero, no un cocodrilo o un ornitorrinco, no, da hornero. Y ese bicho que nace en algún momento va a construir un nido como en el cual la madre ahogó, se dice, sus huevos, sin decidirlo. En ese sentido, el hornero no es libre, porque pertenece a una especie no libre. Yo, ustedes, cualquiera, puede casarse, no casarse, tener hijos, no tener hijos, tener una casa, no tener ninguna. Vivir a la intemperie es más complicado, pero podría darse, ¿no? Y muchos se les da y no pueden evitarlo. El matarse, o sea, no ser la potencia, el chico, ¿no? El niño, ¿no? Un accidente nunca va a pensar, nunca va a poder abstraer lo universal en lo particular. O sea que si para el compañero Platón lo universal era la única verdad y se expresaba en cada uno de los particulares, para Aristóteles la única verdad es lo individual, que él le llama sustancia, en griego usía. La única verdad es lo individual y por abstracción el hombre construye lo universal, separando lo esencial de lo accidental. Pero además, si quiero saber por qué las cosas cambian, tengo que conocer el camino que va de la potencia al acto. No cambian de cualquier manera, sino siguiendo determinada legalidad que permite que las cosas se desarrollen de acuerdo a la especie a la que pertenecen. La especie hombre, si no es interrumpida, si no hay nada que se oponga, obviamente, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, a un malboncito en una planta, para dar una cosa bastante porteña, criolla, popular, el malbón, en una planta lo tapo con un ladrillo,
evidentemente el malvón, si deja un pedacito de la maceta, ¿sí?, va a tratar de salir por ahí, va a ser medio deformado por el malvón, pero la culpa no es del malvón, sino de quien le da esa situación, digamos, sería uno. Entonces, bueno, en realidad todos los seres vivos tienden hacia la vida, pero esto puede no darse, ¿eh? O sea, aquel que se tira al río para ahogarse por una decisión de una mujer que lo engañó, ¿no?, por ejemplo, entonces se acabó todo, esto no va más, y se tira, seguramente haga un movimiento para salvarse del agua, pero ya no podrá evitarlo, digamos, ¿no?, si no sabe nadar, etc. Bueno, o sea que entonces Aristóteles en la metafísica va a hablar, que creo que así se puede entender un poco más, de distintos grados del conocimiento. El primer grado del conocimiento es la sensación. La sensación la tienen los animales y el hombre. Los animales superiores, o sea, los que tienen la posibilidad, son aquellos que tienen la posibilidad de tener no solo la sensación, sino el recuerdo. Él habla claramente de la inteligencia animal, es muy vivo Aristóteles, dice cosas que muchos siglos olvidaron y después la retomaron, ¿no? Porque el animal, digamos, si yo al perro lo llamo para comer y cuando viene le doy una patada, lo más probable es que cuando lo llame otra vez no venga, digamos, ¿no? Porque es perro pero no es gil, digamos. Entonces el tipo tenía hambre y no deseó de que lo castiguen. Puede haber ya perros que dicen eso, que son, hay que llevarlo al psicólogo, sí, perrito masoquista o sacárselo de encima, ¿no? Bueno, entonces, el primer grado de conocimiento es la sensación, lo tienen los animales y el hombre. Hay animales que no solamente tienen la sensación, sino también el recuerdo. Sería el caso de ejemplo que dimos. O sea, tienen imágenes, fantasmata le llama él. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación inmaterial que yo hago a través del recuerdo de algo que he percibido en algún momento. ¿Cómo? ¿Un déjà vu más o menos? No, déjà vu no. No, déjà vu no, porque en realidad no es que yo vivo una situación que ya he vivido, sino que yo, por ejemplo, tengo una imagen de un vaso y puedo traer a la memoria, por el recuerdo, la imagen que en un momento tuve. Pero la imagen es inmaterial. Es inmaterial, no tengo el vaso adentro del cerebro para poder decir vaso. O sea, nos manejamos con palabras que son inmateriales, pero las palabras tienen un significante y un significado. O sea, yo digo gato y en otro idioma dirán chat, ¿no?, etcétera, según qué idioma, pero todos hacen referencia al mismo significado, ese bicho de 4 patas, con cola, que magulla, etcétera, ¿no? ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con los gatos en eso? Que no, andamos bien. Bueno, algunos no, pero hay gatos como personas muy torcidos. Bien, entonces, el hombre, aparte de tener conocimiento sensible, aparte de tener recuerdos, como producto del conocimiento sensible de los recuerdos, tiene experiencia. ¿Qué sería el grado 2? ¿Qué? ¿Qué sería el grado 2? Seríamos en el grado 1. Sensación y... Sí, el grado 2, sí. Experiencia. También la tienen los animales, y por eso tienen hábito. O sea, repiten actos que han hecho y lo han satisfecho, lo repiten. O sea, el jabalí va al lugar donde está la aguada, ya pampa, en el pampa estamos, y va a tomar agua. Ahí lo espera el cazador para matarlo, claro, pero bueno, el jabalí no sabe que está el cazador, si no iría a otro lugar, ¿no? Pero, y va siempre a la misma aguada, Obviamente que si otro jabalí muere, esos jabalíes van a dejar de ir a esa aguada. Quiero decir que la oveja no hace la experiencia del lobo, porque no había ovejas, se las comerían todas. O sea que hay conocimiento, hay experiencia, además los animales se trasladan, los vegetales no. Dependen también del mundo externo, tienen que alimentarse, se alimentan y crecen y se reproducen, pero el animal se traslada de un lado a otro, si no tiene comida puede ir a buscar, el hombre también. O sea que el hombre y el animal tienen experiencia, sensación y además experiencia producto del recuerdo. Pero el hombre le agrega la técnica y la ciencia. Y por eso les cambié la traducción de este libro.
La técnica, dice Aristóteles, me permite formular un juicio único y universal, o sea, válido para todos los casos semejantes, por ejemplo, el de que tal medicamento le va a hacer bien a tal persona porque lo que le pasa es que se le ha derramado la bilis, por ejemplo. El bilioso, dice él, no tiene color amarillo. Entonces yo lo veo al tipo, digo, ¿por qué tendrá ese color amarillo? El médico sabe que a todos los amarillos, doy un ejemplo muy sencillo por el que da Aristóteles, se le derramó bilis. Entonces le doy un remedio para el hépatos o el hígado. ¿Está? Entonces, yo mi juicio vale no para un único caso, ¿no? Ya que todos los que estén amarillos, yo les voy a dar el mismo medicamento porque sé que la causa es el derrame de bilis, ¿entiende? Bueno, ese es el ejemplo que da el amigo Aristóteles. Entonces, no, si lo ordenamos por grados, en realidad no es todo lo que dije yo. Grados es, primero, la sensación, ahora que vos preguntaste por los grados. Segundo, la memoria. Tercero, la experiencia. Cuarto, la técnica. Y quinto, la ciencia. Así se lo puse, me parece que así como lo plantea, o lo que yo entiendo. Sensación, memoria, experiencia, técnica y ciencia. ¿Cómo? Página 16. Ah, claro. No, pero yo avanzo y retrocedo, sí. Sí, lo que pasa es que como, en la metafísica, no, pero eso sirve para entender la ficha. Él lo dice de manera muy indirecta, pero como ella me preguntó grados, yo me acordé que lo había ordenado. Quiere decir que estamos acá pasando por grados del mínimo y elemental del conocimiento a la ciencia. Y dentro de las ciencias, Aristóteles habla de que hay tres tipos de ciencias: las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las técnicas. Las ciencias teóricas son la filosofía, cuya cabeza es la filosofía primero metafísica, que estudia la primera causa de todo lo existente, la matemática pura y la física pura. Las ciencias prácticas son la política y la ética y la política, que estudia los actos humanos referidos a valores. La política, en la concepción aristotélica, depende de la ética, porque en definitiva es una ética comunitaria. Es el bien para el común. Bien. Y las ciencias productivas o técnicas, a ver, terminamos con esto, pueden producir a través del conocimiento que yo tengo de las reglas, un objeto que sea un medio para otra cosa o un objeto que sea un fin en sí mismo. Por eso, aquí viene la confusión, y venía la confusión de la anterior traducción. Acá, el autor que yo les elegí ahora de traducción, no dice técnica, dice arte. Y yo por eso le pongo entre paréntesis, hasta lo puse en griego. Arte para los griegos se dice tecné. Recién van a ser los franceses, en el 1779, yo digo las fechas porque así me acuerdo yo lo que quiero decir, pues, ¿no? Es una manera de ordenar. En la enciclopedia francesa va a decir que la estética es la ciencia que trata de las bellas artes. Le agregan el adjetivo bellas para diferenciar las otras técnicas del arte, porque nosotros traducimos la palabra tecné griega por ars latín, y de ahí arte español. Entonces, para nosotros el artista no es un artesano, para los griegos sí, porque usa reglas para lograr una determinada finalidad. ¿Qué diferenciaría a un carpintero de un escultor? Que la finalidad del carpintero es hacer una cama o una silla o una mesa que cumplen funciones que son, digamos, sirven para el hombre, para descansar, etc. En cambio, el escultor estaría llevando a cabo una acción que no es un medio para otra cosa, sino que es un fin en sí mismo, y ese fin es lograr que el espectador sienta placer en la contemplación de la obra. ¿Se entiende? ¿No? Bueno, entonces, quiere decir que hay tres tipos de ciencias.
¿no? Teóricas, prácticas y productivas. Las productivas, entre ellas, se llaman tecné. Y las tecné pueden servir como medio para, como era la botella, para contener el agua, o referirse a sí mismas y tener como objetivo, como fin, la contemplación del espectador y el gozo de esa contemplación. Ahí estaría lo que llamamos arte. Si yo veo un cartel que dice artes gráficas, en realidad es una imprenta y todavía se usa. O si yo digo el arte de curar, como se dice por ahí, en los diarios, en las revistas, se refiere a la capacidad que tiene el médico, sería lo que llamamos diagnóstico. Vieron que los médicos clínicos, que son generalistas, hoy está todo especializado, porque es mucho más negocio, además, aparte de que algunas cosas son muy beneficiosas, pero digamos, se regía solamente por los síntomas, como se rige en gran parte el pediatra, porque al bebé no le puede preguntar, ¿y qué te duele? ¿Qué te pasa? El bebé llora, ¿no? Y el tipo entonces de ahí deduce que puede ser esto, puede ser lo otro, ¿no? Por los síntomas. Entonces es un arte eso, porque el tipo tiene que darse cuenta que lo que tiene es una faringitis y no un falso grupo, porque si no el bebé se muere ahogado, exactamente, correcto lo suyo como siempre. Bueno, ya es la hora, ya pasó la hora, más o menos de esto quiero hablarles. ¿En esas fichas se entendió? Lean las fichas, creo que lo van a entender.